amigos, bienvenidos a Diarios de una Mente Curiosa. Yo soy Alex y hoy les traigo el setup mensual de mi bullet journal de marzo. Antes de empezar con el setup, me gusta tener a la mano todos los materiales que voy a utilizar durante el proceso de configuración de este journal. Para este mes tenía muy claro qué stickers quería utilizar, aunque no sabía muy bien cómo quería usarlos. Pero conforme fui eligiendo el resto de las cosas, las ideas empezaron a surgir. Decidí combinarlos con plumones y plumas metálicas. Como estos stickers tienen mucho brillo y son de estrellas, lunas y la galaxia, me pareció súper interesante que los acompañara con papel negro. Así que de mi blog napolitano arranqué 2 hojas negras que creo que serán suficientes para este setup y también arranqué 2 hojas de este otro blog de papel negro que es un poco más pequeño. Las hojas del blog napolitano son punteadas y me sirven mucho para cuando tengo que escribir cosas o trazar líneas, así que las voy a utilizar precisamente para eso. Y las hojas del otro blog son completamente negras y estas las utilizaré para la decoración de las páginas. Y ahora sí, déjame te enseño los stickers en cuestión. Están súper bonitos. Me los regalaron el año pasado en mi cumpleaños y desde entonces había querido usarlos, pero no sabía ni cómo ni dónde. Porque como están tan bonitos, obviamente no quería desperdiciarlos. Y como marzo es mi mes favorito, me pareció el momento perfecto de utilizarlos. Empecé separando los stickers para ver los diferentes diseños con los que voy a estar trabajando. Al principio pensé que serían solo 1 o 2 diseños diferentes, pero para mi sorpresa sí son bastantes, y de cada diseño son 3 piezas, lo cual está increíble porque así se verá una variedad muy bonita en el setup. A mí siempre me han gustado mucho la luna, las estrellas y todo lo relacionado con el universo, los astros, la manifestación, el tarot y esas cosas. Entonces creo que ese es el tema o la intención detrás del diseño de este mes. Empecé midiendo y cortando las hojas punteadas negras ya que quiero usarlas como la portada de este mes. Los últimos 2 meses utilicé las primeras páginas del setup para la portada y las siguientes 2 hojas para el calendario. Pero honestamente la portada no tiene una función como tal, es meramente decorativa. Y estoy algo preocupada porque apenas va a ser marzo y siento que ya voy por la mitad del journal. En realidad no es un gran problema porque si se termina este journal pues agarro otro y ya, pero me gusta que todo mi año quede en un solo cuaderno y para como pinta la cosa no estoy segura de que eso suceda. Entonces quiero ahorrarme algunas hojas sin tener que sacrificar la portada. Así que quizá esto es lo que voy a estar haciendo de ahora en adelante con las portadas. Las pegaré encima de las primeras 2 hojas funcionales del setup. Una vez que elegí los stickers para esta sección, comencé pegando una tira de la hoja negra sobre el journal. Luego alineé el resto de la hoja con la tira negra para asegurarme de que embonaran bien, ya que esta parte funcionará como una puerta. Antes de pegar cualquier otra cosa, coloqué los stickers boca abajo para marcarlos por la mitad y así poder alinearlos con la división de las hojas. Uno a uno los corté y con mucho cuidado los fui pegando en la tira negra. Para lograr que esta parte se abra como una puerta, en el extremo izquierdo de la hoja negra hice un pequeño doblez a lo largo y esa pequeña pestaña es lo único que pegué al journal. Después, con mucha paciencia, sobre la puerta pegué la otra mitad de cada sticker.
Este mes, además de experimentar con la portada y las otras secciones, decidí hacer los títulos de todo el setup en coreano. Para los que no saben, me gusta mucho aprender idiomas y en algún punto de mi vida me gustaría ser políglota. El coreano es mi tercer idioma oficial, así que siempre que puedo trato de incorporarlo en mi vida diaria. Después de escribir marzo en coreano, con un plumón de punta redonda hice muchos puntitos por toda la página para asemejar un cielo estrellado. Antes de pegar la otra parte de la portada, decidí hacer la primera sección funcional del setup, que es el calendario. Con una pluma negra metálica hice una retícula de 6 cuadritos de alto por 3.5 cuadritos de ancho. Esta vez quise experimentar con el calendario un poco más pequeño, ya que solo necesito el overview de lo que sucederá en el mes, y en mi planeación diaria es donde voy a estar desglosando un poco más todo lo que hago cada día. Creo que ya lo había comentado en otro video, esto de usar stickers no es mi fuerte, así que esta parte de elegir qué sticker poner y dónde ponerlo todavía es un reto para mí, pero creo que poco a poco me siento más cómoda utilizándolos. Luego escribí la abreviación de cada día de la semana con un color diferente. Usé el rosa, morado y azul metálicos, ya que aparte del dorado son los otros colores que para mí resaltan más de los stickers. Escribí los números de cada día en la esquina superior izquierda de cada recuadro y en el color correspondiente a su día. Una vez que la tinta en el calendario se secó, pegué otra tira de hoja negra cubriendo una porción del calendario. Para esta parte también pegué únicamente una pestaña que dejé a lo largo de la tira y como puedes ver el sticker que había pegado en el calendario lo corté por la mitad para crear el mismo efecto que en la portada. En la parte posterior de esta mini puerta pegué un pedazo de hoja punteada blanca porque aquí es donde escribiré las tareas del mes. Me pareció que sería más práctico escribir sobre un fondo blanco a lo largo del mes y lo único que dejé en el fondo negro y con la intención de enfatizarlo son las metas del mes. La parte frontal de esta mini puerta es para la quote o frase del mes que no me puede faltar obviamente. Esta parte la escribí en inglés porque es una frase de la canción Microcosmos de BTS. En realidad tenía pensada otra frase, pero cuando estaba haciendo la portada no sé si fueron los stickers, el hecho de hacer el setup en coreano o no sé, pero no podía sacarme esta canción de la cabeza y por supuesto que la tuve de fondo mientras hacía todo esto. Con todo lo que atravesé en febrero, esta canción se sintió como un abrazo a mi corazón ARMY, así que me pareció adecuado agregarla al setup y terminé esta sección con más puntitos por todos lados. Al momento de pegar las hojas negras, decidí no pegarlas tan cerca del centro del cuaderno porque la orilla de las hojas podría maltratarse, así que para lograr un fondo uniforme, con un plumón negro rellené la franja blanca que quedó en medio de las hojas. La siguiente sección funcional de este setup es la página para todas las cosas que se me ocurren durante el mes. Y como siempre, para esta sección únicamente escribí el título. En la parte posterior de la portada escribí el coro de esta misma canción porque no podía no hacerlo. Y aquí quiero aprovechar para hacer un pequeño disclaimer. Como mencioné antes, estoy aprendiendo coreano, así que pido disculpas de antemano si alguna que otra palabra o título no está bien escrita o es incorrecta. Como puedes ver, llené el resto de la página con más puntitos de diferentes tamaños y finalmente agregué 2 stickers para complementar la decoración.
La siguiente sección es para mi proyecto de coreografías de K-pop. Comencé pegando tiras de papel negro para utilizarlas como el título y decoración de la página. Hice lo mismo que en las secciones anteriores, con el título en dorado, un par de stickers y puntitos por todo el fondo negro. Quizá este sea mi último mes agregando esta sección a mi bullet journal, lo cual me tiene un poco triste, la verdad. Han habido algunos cambios en mi vida recientemente, así que no sé si podré continuar con este proyecto, pero quería completar al menos un trimestre de esto en mi bullet journal. Esta vez sí imprimí la imagen de los grupos de este mes, que son TXT y XG. La siguiente página del lado izquierdo es para el registro de salud de Milo. Durante febrero esta página fue súper útil. Incluso tuve que agregar un pedazo más de hoja, similar a lo que hice con la portada, así que mes con mes continuaré agregando esta sección a mi setup. Escribí el título en azul porque creo que ese es el color favorito de Milo. No tengo ningún fundamento para respaldar esta creencia, pero tampoco tengo dudas. Y dejé el resto de la página en blanco porque, como dije el mes pasado, lo que necesito de esta sección es espacio para registrar los síntomas, el tratamiento y demás cosillas que Milo necesite. Aunque me rehúso a dejar más de una página porque, como dice una amiga, no quiero manifestar mal. La página del lado derecho es un registro de cumpleaños. Aquí escribí el título en morado porque es mi color favorito y, como dice el título, aquí pretendo documentar 4 cosas que voy a hacer para consentirme y para celebrar mi existencia este mes. Tracé 4 recuadros, uno por semana, y aún no sé qué es exactamente lo que voy a hacer, pero creo que serán cosas muy sencillas como hacerme las uñas en un salón, o no sé, ir al cine, cosas así que me den un respiro, me saquen un poco de la locura que ha sido mi vida últimamente. La penúltima sección es para mi resumen mensual. En la página izquierda empecé enmarcando con las hojas negras el apartado que es para mis cosas favoritas del mes. También dejé 2 recuadros para mi reflexión de marzo y mis intenciones para abril. La página derecha la dividí en 4 cuadrantes. El azul es para todos los logros que tenga en el mes, el rosa es para los errores que llegue a cometer, el morado para todas las cosas que quiero agradecer y el dorado para todas las lecciones que aprenda. Realmente me gusta mucho llenar esta sección a fin de mes porque siento que me ayuda bastante a reflexionar y cambiar de perspectiva cuando lo necesito. Y por último, tengo la primera semana del mes. Este formato de únicamente indicar la semana acompañada de un sticker, de dejar la hoja en blanco y no limitar el espacio de mi día a día ha sido un acierto muy grande. Y aquí te dejo la ojeada completa de este mes. La verdad disfruto mucho cuando el proceso de experimentar resulta en algo así, funcional pero que a mi parecer también es súper bonito. De verdad que sí estoy obsesionada con estos stickers. Esta es la tercera vez que hago un setup en coreano en mi bullet journal y definitivamente será un buen recordatorio para ponerme las pilas con este idioma. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Si te gustó lo que viste, dale like y considera suscribirte. Estaré compartiendo más videos como estos y algunas otras ideas que me gustaría explorar. Bye.